Aceptado. Ya. En la última contratación del equipo. Entre el tiro y vale por dos. Me presento, soy Álvaro Rojas, soy el gerente técnico para Latinoamérica. Okidoki. ¿Cómo se utilizan dentro del contexto SIP, tanto el RAP como el PROP? Ahí estamos, se están conectando, bienvenidos a todos. El USB y cómo los componentes de las distintas partes del sistema SIP empiezan a evolucionar, empiezan a tomar Tomás, Mariano, Simona, ahí van entrando. No lo arrancamos, no va a quedar grabada la conversación y no va a ser la primera ni la última vez que nos escuchen. Gracias por pedirme que les cuente historia, algo de lo que ha ocurrido. Me presento, soy Álvaro Rojas, soy el gerente técnico para Latinoamérica de la empresa LP Latam. Y hoy día me pidió Tao Guillermo que les hablara sobre algunos tipos de productos y razones de las cuales por qué usar uno u otro, cómo identificarlo y en el fondo hablar de las propiedades básicas de nuestros productos como tablero. Entonces, yo voy a dar un pequeño contexto para algunos que se están conectando. La idea es, en los próximos años vamos a ver cómo el USB y cómo los componentes de las distintas partes del sistema SIP empiezan a evolucionar, empiezan a tomar mejoras. Ustedes ya saben, Tao ya tiene a disposición, por ejemplo, el USB que viene con el film RAP, o la terminación RAP, que Álvaro va a contar. Y así ahí van a ver, si ven redes sociales de otros países, inclusive hay USBs que tienen cada vez mejores prestaciones, mejores vinculaciones con otro tipo de productos adicionales, mejores comportamientos en distintos tipos de lugares y de climas, y de humedades, y de etcétera, etcétera. Y un poco la idea es hacer esa introducción, y quién mejor que Álvaro para que nos ponga en ese lugar. La idea es hacer todo este camino y luego charlar bien puntualmente de las preguntas que tenemos para hacerle. Ok, en general, Guillermo, a mí, como tú me conoces, me gusta que esto sea una conversación. Siéntanse con la libertad de interrumpir cuando quieran. Y justamente estábamos alineados hacia ese objetivo. En el fondo, lo que les voy a hablar ahora es sobre el USB y productos con valor agregado. Vamos a hacer la típica recordatorio de qué es lo que es el USB. ¿Ya? El USB no es un tablero de partículas, no es un aglomerado, no es una placa de madera que tenga propiedades intrínsecas, sino que es tan útil o diversa como podría ser la masa. ¿Ya? Cuando uno hace masa, harina, agua, sal, levadura, dependiendo de lo que va incorporando en esta situación, puede tener masa de pizza, de queque, de tortilla, de empanada, de ciabatta, de hallyu y un montón de panes de diferentes características. ¿Ya? El USB como tablero es un Oriented Strand Board, Strand, que es un tablero de hojuelas, la traducción de Strand es hojuelas, ¿ya? Que tiene una particularidad específica, de la cual va a depender la totalidad de los grados de resistencia que tenga el tablero. Este tablero está compuesto por 3 capas, a diferencia de lo que uno piensa. Son 2 capas longitudinales y una capa transversal. Y esta hojuela tiene que tener al menos, el largo debe ser al menos 2 veces el ancho y más del 80% de la fibra paralela longitudinal. El tamaño de la hojuela va a hacer que la propiedad de resistencia a la flexión, tracción o cizalle se produzcan, ¿ya? De una u otra manera. En general, en el OSB típico se hacen 3 espesores de capa, ¿ya? Se hace un manto, que lo vamos a ver en un video un poquitito más adelante. Se hace un manto que es una tortilla, que la primera capa va longitudinal, como digo yo, estadísticamente, la segunda va transversal, la tercera va longitudinal de nuevo, y más o menos el alto de esta torta es de
10 veces el espesor nominal del cual va a salir el tablero. En esta mezcla, cada hojuela está revestida con aditivos, de lo que vamos a hablar hoy día, adhesivos y ceras. ¿Ya? La característica de estos tres elementos es lo que me va a configurar la vida útil, el servicio que va a tener y me va a definir entre el ladrillo de obra gruesa o el OSB de terminación y revestimiento exterior. ¿Ya? Entonces, ya estoy teniendo al menos 4 variables súper importantes. Estas 4 elementos se producen y se hacen estos mantos y este manto entra y se prensa a alta presión a más de 180 grados Celsius de temperatura, en el cual todos estos aditivos y cera y adhesivos que le puse a la lámina se empiezan a conformar, a licuar y terminamos haciendo una placa de madera que tiene normalmente 4 tableros de ancho por 4 tableros de largo. Y esto sale del horno después de 8 minutos de cocción, salen en estos 8, 12 o 16 platos que tenemos en la prensa, salen hacia afuera y ahí se cortan y se pican de acuerdo a las características que uno esté esperando. ¿Ya? La principal característica del tablero USB, ¿ya? Es que tiene una uniformidad, una dureza, una densidad y una trabajabilidad determinada clave. No está dada por el espesor, como les voy a ir explicando ahora. Su principal uso, y aquí antes que me rete, ¿cómo se llama? Guillermo, el principal uso es formar diafragma rígido. Y esto lo hace en muros, piso y techo. Para eso somos el ladrillo de la obra gruesa. Una muestra de cuándo se usa bien y cuándo se usa mal, ¿ya? En esta casa, que es de steel, que no te enojes, Guillermo, solo de ejemplo, ¿ah? Esta casa está conformada, es una casa diseñada en Argentina con steel, y esta casa considera más o menos entre 55 y 60 kilos por metro cuadrado de acero, de acuerdo al metro cuadrado de planta. Y además le colocaron la placa. Otra casa similar es esta casa, que está conformada en Chile, ¿ya? Pero esta casa tiene 16 kilos de acero por metro cuadrado de planta. Entonces, cuando uno no sabe usar la placa, gasta 3 veces más material que cuando lo sabe usar. ¿Ya? ¿Para qué se usa y cuál es el fundamento más importante de la placa? ¿Ya? En general es este. Este es el core de la placa. Aquí no tengo lamentablemente algún video sísmico con zip a mano. Me lo estoy consiguiendo porque hicimos uno hace poco. ¿Ah? Pero es un video que muestra un elemento bien configurado y un elemento mal configurado. Estos son modelos a escala, son modelos a tamaño real, de una mesa cívica en Japón, ¿ya? En que lo que estamos buscando es demostrar cuál es la forma adecuada y cuál es la forma incorrecta de usar el tablero. En la primera etapa, lo que nosotros generamos es un plano rígido, y como plano rígido, si se dan cuenta, yo tengo los montantes primer piso, segundo piso, tengo una entrelosa, ¿ya? Lo someto a una oscilación, ¿ah? De izquierda a derecha, y lo primero que va a ocurrir, que podría ser una diagonal, ¿ah? en la cabeza estructural, en una diagonal en ambos lados, me doy cuenta que al corto andar, estas diagonales, dados los grandes esfuerzos que se someten, se produce un corte de este elemento, desplazamiento entre el primer piso y segundo piso, y eso termina por destruir la vivienda. Cuando yo hago esto y lo hago la misma casa, pero revestida con una placa de OSB, yo en cualquier sección que haga, ¿ya? Voy a tener una diagonal, una cadeneta
o un rigidizante para evitar el volteo o el volcamiento de los montantes, ¿ya? Y esto, si lo someto a una condición rígida, a una misma condición sísmica, nos damos cuenta que prácticamente no hay deformación, ¿ya? Y es tanto así que al interior no existe ningún grado de, de falla interior. Aquí vemos las tres configuraciones, una diagonal, dos diagonales o placas, ¿ya? Y esta, que sería la otra eventualmente, tiene un pequeño desplazamiento a diferencia de lo que tiene la estructura completa de la vivienda, ¿ya? En el caso del panel, sí, la gracia es que yo tengo dos caras y por tanto tengo dos elementos absolutamente rígidos que me van a permitir configurar una vivienda y tener un comportamiento de estas características. Y ustedes cómo se desplazan las casas en este primer y segundo piso, ¿ya? Entonces, vamos en dos características importantes, resumiendo. La primera es que es un tablero con aditivos, adhesivos y ceras de 3 capas, ¿ya? Entrelazadas entre sí, y que, como les dije, tienen una característica estructural única, pero que viene, ¿ya?, graduada y además debe, mandatoriamente, debe ser certificada de origen, ¿ya? Les quiero recalcar algo que trato de ejemplificar todas las veces. Hagan la diferencia entre certificado y certificación. En el mercado se van a encontrar muchas veces con un elemento certificado, ¿ya? Sobre todo en Argentina, eh, eh, y en Brasil también ocurre, en México también, en Perú también, se entiende un documento entregado por un tercero o un laboratorio reconocido, puede ser, que entrega un certificado que dice el tablero testado resiste 8.000 kilos, 4.000, y se comportó fantástico, antilavando, hongo, intermite, todo esto. Eso es un certificado, como nuestro certificado de nacimiento, ¿ya? La certificación necesariamente es hecha por un tercero. La diferencia entre estos dos procesos es que cuando yo hago un certificado como LP y mando yo un tablero a testar a un laboratorio de un tercero, lo más probable es que mande el mejor tablero que tengo a testar. Pero cuando es una certificación, el que hace el muestreo, no soy yo como interesado, es la empresa, en este caso una empresa APA, ¿ya?, que retira muestras aleatorias de toda mi producción y él las testea y ahí me hace y me entrega el reporte. Por eso que es tremendamente importante, dado que estamos hablando de vivienda, tener y contar con una normativa que asocie la necesidad imperiosa de contar con certificación, ¿ya? Para nuestros efectos, dado que somos una empresa internacional, nos gusta mucho trabajar con la gente de APA, que es la American Plywood Association, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo APA? Y bajo qué criterios se formó. Y aquí viene un mirar la copa medio llena o la copa medio vacía. El punto de vista es absolutamente inverso a lo que nosotros normalmente vemos, ¿ya? En el caso de todos los productos que usamos hoy día en construcción, ¿ya?, uno, en la mayoría, hace el producto, lo testea y de acuerdo a los resultados que tiene, lo aplica. En el caso de APA, la visión es al revés. Lo primero que se hizo fue estudiar la casa, la vivienda más que la casa, estudiar la vivienda y verificar cuáles iban a ser las exigencias y requerimientos a lo largo del tiempo que iban a usarse o que iban a ser necesarios cumplir para que una vivienda durara al menos 30 años de vida, y cuáles eran los riesgos a los cuales iban a estar.
dentro de este análisis se investigaron las cosas típicas y originales, ¿ah? Flexión, tracción, compresión, razón del clavo, el cizague, y cosas que todos los elementos tienen y casi fácilmente todo. Pero además se le sumó, por ejemplo, el comportamiento con respecto a la alimentación periódica del tablero a través de la exigencia que tiene la casa en la migración de vapor. Se prueba la durabilidad de la unión, se testea la proliferación de hongos, la resistencia a la termita, la cosa, la permeabilidad al vapor, el punto rocío, y empiezan a aparecer un montón de pruebas. ¿Sí? Álvaro, re importante lo que decís, lo que hablamos siempre, ¿no? Antes de elegir los materiales o el sistema, antes de elegir las cuestiones técnicas que creemos que podemos aportar con los materiales, analizar lo que necesitamos. Y nos vamos a encontrar con las leyes de la termodinámica, con las leyes de la gravedad, con las leyes naturales, no con las fichas técnicas de los productos. Que es la gracia de APA. APA estudió ese requerimiento y después que estudió ese requerimiento, definió las propiedades de los tableros. Entonces, la propiedad que yo debo cumplir es dependiendo del uso que le voy a dar al tablero. ¿Ya? Yo podría tener, le voy a mostrar un poco más adelante, no me quiero desordenar, con estas propiedades que tengo, que son estructurales y de durabilidad de la unión o de la proliferación del hongo, la permeabilidad, de los puntos rocío y todas estas cosas que ya sabemos de la construcción. Me dijo que mi tablero debía cumplir ciertas características. Y dentro de las características más básicas que me pidió, me dijo, señor, usted tiene que tener trazabilidad del producto. Porque solo usted sabe si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo quiero que usted cumpla las características totales. Entonces, lo primero que me dijo, usted, señor, a cada tablero que pase los resultados, usted le coloca un timbre, que es súper molesto, que ustedes en general reclaman porque es negro, es grande, ¿eh? Y va a lo largo de todo el tablero, entonces lo afea. Pero dice la planta en que se produjo, dice la graduación estructural y la aplicación. Fíjese que el primer tablero dice tablero estructural habitacional, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos los rated sheeting, structural y floor, ¿ah? O los structural, o incluso los siding, ¿verdad? El tercer paso importante es que empieza a dar un span rating. Span rating es la propiedad de resistencia, o se podría decir, sí, de resistencia, para ciertas características típicas de aplicación en las casas. Nosotros vamos a usar el tablero, como les dije al principio, en pisos, muros y techo. Entonces, esta fracción que está acá indica el primer número es la separación máxima de los apoyos en techo, ¿verdad? Expresada en pulgadas. Y el segundo número es el número que habla sobre la separación máxima de los apoyos en pisos. Técnicamente, este tablero, que es un 9.5, dice que en techo lo puedo usar con la separación a 40 centímetros y en pisos no lo puedo usar. Solo al hecho de uno de mirar este tablero, ¿ya?, va a entender que esta graduación es o no es. Después habla sobre el grado de exposición, el espesor, se coloca todas las normativas que cumple el tablero, ¿ya?, la fecha de producción, con turno y todo. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen un problema con el tablero certificado, solamente le sacan una foto a este tablero, lo envían como reclamo y uno puede ver en los registros diarios. Nosotros hacemos 3 turnos en cada planta, tenemos casi 35 plantas a nivel mundial, ¿no? Podemos determinar cuáles eran las características de ese tablero en ese momento. Si hubo una anomalía en la producción,
si estaba o no, y si nosotros no los tomamos en cuenta, ustedes pueden llamar a APA. Sí, Entonces, ahí Álvaro, yo te agrego que Tao continúa con la trazabilidad del LP, ¿sí? Y nosotros podemos tomar una casa que haya construido Tao hace 4 o 5 años, mirar en la pared correspondiente, vamos a suponer que es la pared que está atrás mío, y nosotros podemos encontrar no solamente el tablero de LP que utilizamos, con lo que dice, o sea, no hace falta romper la pared para encontrarlo, porque claro, nosotros tenemos registrado el muro, con qué partida de USB se hizo, qué día se compró, cuándo se transportó, qué día llegó atado, qué día lo pegamos, qué día lo procesamos, con qué PS, con qué adhesivo, ¿sí? Con lo cual, nosotros estamos atrás y continuamos esa trazabilidad de lo que está contando Álvaro del mismo USB. esa es la gracia que tiene, que uno identifica las propiedades, ¿ya? Entonces, con estos antecedentes, nosotros después sumamos 2 o 3 diferencias que le colocamos algunas recomendaciones de instalación menores, ¿ya? Que Tao las conoce perfectas, pero básicamente son dilatar en los perímetros, ventile, la rugosa al exterior, o estabilizar en la humedad ambiente antes de usar, que son características mínimas del trabajo con la madera, ¿ya? Nosotros básicamente, y ahora ya se empiezan a separar, esto es común para todos los tableros nuestros, pero yo me demoro en actualizar mi presentación, pero básicamente nosotros tenemos 3 tipos de protección de tablero, ¿ya? Tenemos un tablero OSB estándar, ¿ya? Que no tiene ningún grado de protección, sino que esto tiene cera y adhesivo. Después tenemos un tablero Plus que es antitermita solamente, un Guard que es antitermita y antihongos, y un Protect que es antitermita y antibacteriano, ¿ya? En general, las características físico-mecánicas son iguales, pero se le van agregando ciertas propiedades, ¿ya? En algunos casos están hechos, la protección es la misma, pero la fuente de materia prima puede cambiar. Por ejemplo, el OSB Plus, ¿ya? Que nosotros hacemos en Chile, lo hacemos con Coppertech, y el que hacemos en Brasil lo hacemos con cifutrina, pero deben lograr la misma propiedad, que es proteger ante la misma termita, ¿ah? En el caso del GARD, la usamos con borato zinc, ¿ya? Porque lo difícil es matar el hongo de pudrición de la madera. Y en el caso del APA Protect, que es el antitermita y antibacteriano, lo agregamos con Coptech, que tiene mayor grado de protección. La importancia de estas 4 diferencias de producto está en cuánto me va a alargar y mejorar la condición de la vía útil, y cuánto me va a proteger en el posible error de la migración de vapor o de el estatus de la vivienda, ¿ya? Se los dejo ahí congelados un segundito, vamos a atacarlo un poco más adelante, ¿ah? Dentro de los tableros que hay, en gran medida, nosotros hoy día tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tipos de OSB distintos. Todos los que tienen certificación APA son para construcción habitacional. Los que no tienen certificación APA no lo usan para construcción habitacional. ¿Por qué? Porque es un tablero que tiene una capacidad estructural, pero a lo mejor no se testó la larga vida, ¿ya? Entonces, el ir orientando el tablero hacia una durabilidad y grado de protección es tremendamente mejor usar un tablero APA para vivienda que no sea APA, porque nosotros no testamos todas las configuraciones entre un tablero y otro. Y aquí están algunos de los grados de aplicación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el 9.5, tenemos la graduación estructural 16/0, en 11.1, que es el más usado por usted, el 24/16, ¿ya? Que me empieza a dar rangos de resistencia de acuerdo a los apoyos, ¿no? Tenemos un 40/20, 48/24, ¿ya? Y así este número es tremendamente importante
para reconocer las propiedades físico-mecánicas que el tablero tiene. Todo esto es testado en espécimen pequeño a través de una máquina Instron que borramos la flexión, tracción y compresión. Y también tenemos una máquina, una Demco Machine, que lo que hace que es testar el producto a espécimen natural, ¿ya? Esto es escala 1 a 1. Entonces, estas prensas amarillas lo que hacen es asumir el mismo espaciamiento de las fijaciones, ¿ya? Y después de eso se somete a una precarga y carga y se van determinando los movimientos de la resistencia mecánica. Aparte de eso, tenemos un sinnúmero de ensayos, ¿ah?, que hemos tenido en configuraciones de panel, flexión, tracción, ¿ah? Tenemos carga excéntrica, impacto cuerpo muerto, ensayos de fuego, lo que quiera. Lo tenemos en madera, metal y zinc. Llevamos casi 20 años en Sudamérica testando y haciendo ensayos. Así que, y todo esto termina con una graduación estructural de cada uno de los elementos y las configuraciones de acuerdo a las normativas. ¿Alguna pregunta por ahí? Todo muy claro parece. Bueno, entonces, dentro de los productos de valor agregado y las cosas que nosotros íbamos sumando, ¿ya?, una de las características importantes, les voy a contar algo aquí, que son dos de los tipos de productos que son importantes hablar. Uno es nuestro producto, voy a colocar aquí, Guillermo, los tableros que son con barreras, ¿ah? En el caso de los techos, por ejemplo, nosotros trabajamos con este tablero, que es un tablero TechShield de barrera radiante, ¿ya?, que lo que tiene básicamente es una lámina de aluminio perforada, que es radiante, que está testada bajo la Energy Safe, Energy Star, ¿ya?, y tiene una permeabilidad determinada. El beneficio de este tablero básicamente es que en un video dicen que habla mucho más que mis palabras, pero cortito, que si yo lo someto a una cantidad de energía determinada, la variación entre la cara de más, la cara sin protección y la cara con protección, el cambio de temperatura y es bastante más rápido en una cara sin TechShield que una cara con TechShield. Ahí vemos cómo va cambiando rápidamente este mundo. Y básicamente yo tengo un grado de almacenamiento o reducción del ingreso de la radiación infrarroja, y lo que termina siendo un entretecho más fresco en una casa que en la otra. Condiciones que se pueden trabajar adicionalmente a los paneles SIDA. Una característica. Eso quiere decir también en algunos casos que si por ahí necesitamos alguna protección adicional a los paneles según la capacidad térmica nuestra, con el TechShield podemos llegar a mejores desempeños con un panel reforzado, digamos, ¿no? Digamos, hay dos maneras: uno hace por transmitancia térmica, o uno puede agregar este tipo de productos para darle mayor capacidad ¿cómo se llama?, de barrera radiante al panel. Sí. Te escuché bastante intercortado, ¿no? Pero básicamente el aporte que estamos viendo es cómo mejoramos las condiciones adicionales a la casa, ¿no? Nosotros tenemos acá en Chile una normativa térmica y un programa que nos obliga a hacer la memoria de cálculo térmico en todas las casas que construimos, y va cambiando desde la zona geográfica. Por ejemplo, mi requerimiento de aislación al centro de Chile es diferente al que tengo en la punta, que tengo arriba en Coyhaique, a la altura ¿cómo se llama? Podría ser de San Martín de los Andes, entonces. ¿Ah? Y una muestra fácil de un estudio, por ejemplo, este es el estudio del muro de cono SB estándar, ¿ya? Que me da un R total de 159, ¿ya? Y este es el estudio del mismo muro, pero con un TechShield, y me da
193, ¿ya? Y por tanto, solo con este efecto tengo un 17% mejor de aislación entre una característica y otra. ¿Mm? Entonces, vamos entendiendo que solo por el hecho de usar ¿cómo se llama? De usar una barrera, esto te va a generar una mejora sustancial en el elemento. ¿Ah? Y de aquí viene a la mano la siguiente barrera, ¿ah? Que en nuestra búsqueda de tener productos innovadores y que fueran cambiando las situaciones, generamos un USB Protec con RAP o un USB Protec normal, HRAP, o un USB Plus, HRAP. Entonces empezamos a mezclar estas propiedades y generamos este tablero que viene con la barrera hidrófuga puesta de fábrica, ¿ya? Entonces la continuidad de la barrera hace que uno pueda fácilmente generar un panel SIP con esta barrera incluida y proteger el tablero durante el proceso de fabricación, darle continuidad a la barrera, ¿no? De una manera más fácil, evita las infiltraciones, los dobles pliegues y la continuidad es tremenda y asegura de esa manera el grado de protección de la casa. ¿Ah? La característica más importante del HRAP, ¿cierto?, es que viene la barrera hidrófuga incorporada, que básicamente transforma al tablero lo hace permeable al vapor de agua e impermeable al agua. ¿Ah? Con esta cantidad de continuidad, ¿ah? Va a hacer fácilmente acortar el proceso productivo, dado que no hay que ser muy ingeniero para esta parte. ¿Ah? En vez de tener doble mano de obra, tenemos solamente una mano de obra, que es la colocación del tablero desde el punto de vista fábrica. Aquí hay algunos de los casos de obra, ¿ya? Que hemos resuelto acá, y que así se ve la casa al momento de parar los paneles. Entonces, inmediatamente tenemos continuidad en la barrera. Y esto lo podemos terminar apoyándonos en alguna cinta de unión que puede ser nuestra, de Rotoblast 3M, ¿ya? Porque básicamente lo que queremos es darle continuidad a la cara del OSB. ¿Ah? La versatilidad y la mejora sustancial básicamente es disminuir el tiempo de obra y dar continuidad a la barrera, asegurando que tengamos una continuidad en el uso del tablero. Don Álvaro, acá hay 3 preguntas, creo, importantes. La primera es el uso interior que se le puede dar en algunos lugares, si es que existiera la posibilidad, ambientes húmedos, lavaderos, baños, etcétera, si la cara interior también podría ser utilizada de esta manera para dar mayor continuidad y protección. El segundo es si tenemos en un panel SIP 2 caras diferentes, o sea, una cara exterior es con el RAP y la cara interior es con el OSB 11,1 normal de APA, digamos el estándar, si hay una variación diferente en cuanto a la absorción de humedad y por lo tanto a su comportamiento estructural. Y lo tercero es si esto elimina la necesidad de colocación de cámara de aire. Creo que esas son las 3 preguntas más importantes que tiene a contestarse el RAP para paneles SIP. Sí. La primera y más importante es que la barrera es una barrera hidrófuga. El uso, la parte interior, sí, sin duda que va a ser una protección al tema de la impermeabilidad sobre el tablero, ¿ya? En general, ayuda y mejora sustancialmente la barrera, la protección al agua directa. Pero no elimina la necesidad de que ustedes le coloquen un revestimiento posterior y hagan un sistema de impermeabilización.
¿ya? No, está claro, está claro. O sea, me refiero ¿Ya? a que, por ejemplo, lo que va a permitir es que en un baño donde hay cierta presión de vapor por la misma ducha, etcétera, Es que, tiene que tener un revestimiento, espera, pero, espera, no mezclemos agua y vapor. ok. El vapor de agua va a migrar y el tablero no va a hacer nada en este caso. El tablero, Ujú, el tablero puesto en el baño o puesto en el comedor o puesto en el living va a estar sometido a la misma cantidad de presión y a la misma mayoritariamente cantidad de vapor de agua, ¿ya? Básicamente siempre positiva, siempre con ganas de salir de la casa. ¿Por qué? Porque como yo la casa la tenemos con mayor temperatura igual a mayor presión y por tanto la presión al interior de la casa es mayor que la presión que tengo afuera y va a tender a producirse un flujo de vapor laminar, ¿ya? De interior a exterior. Y ese va a existir, ¿ya? Eh, lo que, lo que uno podría ganar al ponerlo en el baño o el respaldo de la cocina es que eventualmente en el caso de existir una filtración de agua, ¿ya? El tablero no se va a ver afectado rápidamente, ¿ya? Ujú. Ese es un pero. El otro punto que tiene que ver con respecto al usar un tablero USB estándar, Protec, y por la cara exterior un USB estándar Protec con HRAP, no hay ninguna problemática, Ujú. porque la migración de vapor se va a producir igual de adentro hacia afuera. Aun cuando nosotros colocáramos HRAP, ¿ya? El vapor de agua va a migrar de adentro hacia afuera sí o sí, ¿ya? Ujú. Esa condición de vapor y de flujo de vapor no me importa. Lo que yo no puedo hacer es permitir que exista la condensación intersticial. Es decir, si yo permito que el vapor de agua se condense al interior del panel SIP, sería fatal. Ujú. Si yo quisiera ser súper estricto, como lo hacen en algunos puntos en Estados Unidos, que colocan una lámina de polietileno, de plástico, por el interior de la casa, debería estar obligado a eliminar el vapor de agua que hay dentro de la casa y que se genere y que generamos todos los días a través de una extracción forzada. Ujú. Esa es la pelea que tenemos en Argentina cuando nos piden colocar Claro, barrera de vapor adentro de los sistemas constructivos y siempre le decimos que en el caso de SIP, no, si lo hacemos, tenemos que hacer la ventilación es que forzada del ambiente. más que en el SIP, Guillermo, Claro, bueno, en se nota todas las más en el SIP, digamos. en todas las casas que uno, o sea, el vapor se genera porque vivimos dentro de la casa, no por la Claro, claro, claro. naturaleza, ¿ya? Cada uno de nosotros genera 1 litro de agua en forma de vapor al día en nuestras casas. Y eso es lo que tiramos a los muros, ¿ya? Entonces, la condición que tenemos que verificar es qué vamos a hacer con ese vapor. Si no lo dejamos que salga pasivamente de la casa, vamos a tener que extraerlo. No importa de qué sea la casa, ¿ya? Eh, pero si lo dejamos migrar, es hacer que este flujo se produzca en la cara más exterior de la casa. Y por Ujú. eso me vinculo con la siguiente etapa de tu pregunta, que es la tercera, que es si necesito o no necesito de una cámara ventilada, ¿ya? En general, lo que yo y lo que hemos estudiado con respecto a las formas de migración de vapor, las cuales hacemos memorias de cálculo todo el tiempo, ¿ya? Acá, y que nos están funcionando, porque por algo las empezamos a hacer, porque lo primero que pasó es que copiamos el código americano a la pata de la letra y le pusimos el plástico a todas las viviendas acá. Y después se generaron todos los hongos y aprendimos en la parte difícil. Nosotros hacemos hoy día
alrededor de 70.000, 80.000 viviendas anuales sociales, ¿ya? En el país. Entonces, el problema fue bastante grande cuando no le pusimos, cuando copiamos la pata de la letra la norma canadiense, ¿ya? Me dan un segundo que me está llamando el gerente general y ese hay que contestarle de todas maneras. Atienda, atienda. Sí, un segundito, tengo que... En esta parte es importante, ahora Álvaro lo va a poder explicar bastante Estoy mejor, terminando una como presentación, muchas veces voy en 10, ¿ya? ¿cómo se Ya, llama? gracias. La cámara exterior, como lo va a explicar ahora Álvaro, la cámara exterior no siempre tiene que ver con separar de la cuestión climática externa, a veces tiene que ver con la cuestión climática interna. Ahí estás, Álvaro. Claro, entonces lo que ocurre es que la configuración de la barrera, ¿ya? Es hacer que el rocío se produzca en la cara expuesta más expuesta, entre comillas. Y como yo no puedo decir que no le vamos a cambiar la configuración de revestimiento exterior, o sea, no le vamos a cambiar la vestimenta a la casa, porque hoy día la quiero con siding de PVC o con siding de fibrocemento, o le quiero poner estuco o una chapa galvanizada prepintada, o lo que le quiera poner a la casa, ¿ya? Y no lo sabemos si eso no va a cambiar a lo largo de la historia de la casa, ¿ya? La condición se busca siempre hasta la cara expuesta del HRAP o donde va la barrera hidrófuga, ¿ya? Y estando ahí, o tomo la precaución de que esta condensación, ya agua, escurra por la cara expuesta, ya sea a través de los canales que dejo al poner el APES por la cara expuesta, que son verticales, o a través de las ranuras que me deja el siding de PVC o de madera o de fibrocemento que use por fuera, o de la chapa metálica, o de la cámara ventilada que hacen ustedes en la construcción y permiten que esa agua caiga, ¿ya? La mayor protección es para la permeabilidad. Evidentemente que si ustedes dejan esa cámara ventilada y el flujo de aire está, ese muro se va a entender siempre seco, ¿ya? Y va a estar siempre seco porque la condensación va a estar en la mañana y en la tarde se va a ver se va a haber evaporado y salido por este flujo laminar de aire ascendente, ¿ah? Pero en general, el gran problema que tiene la barrera de viento y polvo o el house wrap que va por fuera es la continuidad y los traslados. Y el HRAP lo que entrega es la certificación y la garantía de que esa barrera se va a dar y continuar a lo largo del tiempo, ¿eh? Con las mismas condiciones de todas las casas. No sé si fui claro en la respuesta. Sí, lo que queda claro es que muchas veces nosotros hacemos mucho énfasis, sobre todo a los clientes, para explicar lo que tiene que ver con la cámara de aire exterior, que nosotros ponemos como condición de continuidad del panel SIP, no solamente como condición para encontrar una estandarización que un poco tome varios climas o varias circunstancias, sino que también generalizamos para no explicar que en la misma escala hay una necesidad de dejar la cámara de aire para que si ese muro se moja por un problema técnico o por una condensación de afuera hacia adentro, también es por una cuestión de permeabilidad del propio muro, de que permita sacar el vapor interior. O sea, es win-win de las dos partes. Correcto. O sea, una de las grandes características y la parte positiva que tiene la cámara de aire exterior es que permite generar todas las instalaciones en esa cámara, ¿eh? Que permite y tú no rompes todo el EPS del panel SIP y por tanto no generas puentes térmicos al exterior, ¿eh? Cualquier falla en las redes sanitarias que tú quieres poner de agua,
y entra solo en el punto, el agua y las posibles fugas se genera afuera, ¿ya? Si hay falla en el revestimiento y se produce una gotera o alguna interrupción en la impermeabilidad al agua, de afuera hacia adentro, también escurre en ese proceso. Así que yo soy más amigo de la cámara de aire, ¿ah? Que enemigo, ¿ya? Nosotros lo planteamos acá en Argentina, bueno, Álvaro lo sabe, como el seguro de vida Exactamente. del muro, digamos, ¿no? Es la manera en la cual no importa lo que pase, no importa cómo lo trates, no importa el cambio de condiciones, no importan un montón de cosas, la cámara de aire, que encima el aire es gratis, no se cobra, no va en el kit cobrado como un insumo, ese aire que está ahí es el que nos da la posibilidad de que el muro tenga una sobrevida en caso de cualquier falla o cualquier problema. Sí, sí. Inclusive es importante, esa cámara de aire se calcula, ¿sí? No es lo mismo la cámara de aire para Ushuaia frente al mar o Punta Arenas frente al mar, con una acumulación de nieve en los muros en la exterior, que en, no sé, en el desierto de Atacama, digamos. Es otras necesidades las que tiene esa cámara de aire. Absolutamente. ¿Mm? Bueno, contanos un poquito del Protect, Álvaro, más allá de que ya nos contaste algo en general, el Protect como también utilización se puede utilizar en una Mira, cara del panel, convienen las dos, ¿cómo funciona? ¿Qué son esas liñitas negras que tiene también en el medio? es que dame un segundito que voy a cambiar la PPT. Voy a dejar de Dale. compartir un segundito. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien que tenga alguna duda puntual? Yo voy a aclarar algo que me parece interesante, sobre todo para algunas personas que están en el curso de Tau Academy. Muchas veces pasa que nos dicen, bueno, ok, la permeabilidad del muro, si yo tengo un muro de wood frame o de steel frame, voy a tener ese muro, voy a tener ese aire dentro del muro que me va a permitir pasar y mover el flujo bastante más rápido. Es verdad, el famoso sistema de capa de cebollas o sistema que no es monolítico, como en el caso del panel SIP, tiene esa posibilidad, pero normalmente está planteada de la manera equivocada. ¿Y por qué? Porque normalmente el aislante se elige a partir de lo que hay en el corralón de materiales y no en lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, yo pongo en un muro de steel frame o de wood frame, pongo una lana de vidrio X, por ejemplo, o pongo una celulosa, porque lo tengo a disposición, pero no porque porque el edificio en ese lugar particular me pida una cosa u otra. Si yo elijo un aislante u otro, una densidad u otra, un espesor u otro, o un material u otro, va a tener que ser elegido a través del lugar donde estoy. No va a ser lo mismo el aislante que voy a poner en una casa en Ushuaia o en Puerto Montt, como decía recién Álvaro, que la que voy a poner en Santiago, ¿sí? Y no hablo de capacidad térmica, ¿sí? Hablo del comportamiento del material a la permeabilidad del vapor que va a querer salir de la casa, ¿sí? Lo que suele pasar es que ese aislante, si está mal elegido, que es lo que pasa normalmente, que está mal elegido, cuando el vapor quiera pasar, se va a encontrar con un aislante mal elegido y va a mojar ese aislante. Como ese aislante se moja adentro del muro, lo que termina generando es que la gente adentro de la casa suba el termostato o levante la perilla de la calefacción porque tiene frío y empieza un proceso de puente térmico, más vapor y un problema que no para, ¿no? Que no termina nunca. Entonces, otra vez, muy importante, ir para atrás y elegir el material del aislante según el lugar donde estoy, no lo que tengo en el catálogo del corralón más cercano. Sí, mira, yo ¿cómo se llama? Una de las cosas más importantes es entender cómo funciona la termodinámica en el muro y la relación completa que hay en el sistema constructivo. Las casas funcionan por una convección natural del aire. Esa convección natural, yo caliento el aire, sube y va dando vueltas y empieza a generar un flujo ascendente de calor, ¿ya? Lo más común es que
la cantidad, todo el vapor que les dije que uno generaba al interior de la casa, va a saliendo un 60% por la zona del techo y un 40% por la zona de los muros. ¿Ya? Ese 40% en el primer tercio superior de la casa está caliente porque va chocando el calor. En el centro de la casa está tibio o a una temperatura mediana, pero donde genera normalmente la condensación es en el primer tercio inferior. A ustedes les debe pasar en las casas habituales que conocen y que tienen en Argentina, que son las casas de albañilería, que si se van al muro oriente o al muro con menos luz, ¿ah? Debe ser el muro poniente para usted El sí, sur, el sur. muro sur, suroriente. ¿Ah? Ujú. El muro suroriente, normalmente las casas de albañilería van a ver que en el tercio inferior tienen un poco de salitre o un polvillo blanco, ¿ya? Eso que ven ahí, esa es condensación, que es tan fuerte que termina por degradar hasta la albañilería y el hormigón con el tiempo. Entonces, Y perdón, y pasa afuera del muro y pasa adentro del muro. mayoritariamente pasa afuera la condensación, ¿ya? Cuando se encuentra con la lámina inferior, la lámina fría, ¿ya? Eh, por tanto, el primer tercio del muro donde ustedes van a ver al corto plazo, yo he visto casas con un mal sistema de migración de vapor, que a los 6 meses una casa de steel frame tenía todos los primeros tercios de los montantes oxidados, con material de muy buena calidad de acero, pero estaban todos los montantes oxidados a los 6 meses. ¿Eh? He visto casas acá en Chile llevo 25 años en esta tontera. ¿Ah? He visto casas que tienen, a los 4 meses no habían sido ni entregadas, las casas urbanizaciones con casas de 160, 170 metros cuadrados por casa, de 80 viviendas, que después de estar, las levantaron muy rápido, después entraron a los albañiles que colocaban los pavimentos, a los pintores, entraron todos los instaladores y la casa estaba hermética y me llaman y me dicen, Álvaro, tengo todos los USB ondulados, está todo pésimo. Y yo me fui con mi higrómetro mi medidor de humedad y le tomo la humedad al portón de la obra, que estaba hecho de madera, y tenía un 18% de humedad la madera. Después de un año en invierno, ahí afuera estaba la madera del portón, que estaba en 18%. Pesco el higrómetro y se lo coloco al tablero de la casa por interior y tenía 65% de humedad. ¿Ya? Sí, sí. Ese es el nivel de humedad que estamos hablando. Es como que si yo lo hubiera vestido a usted con una bolsa plástica hoy día en la mañana. A las 5 de la tarde, o sea, ya estarían todos ya medio blanquitos ya, un poco ya todos pasaditos de olor. ¿Ah? Y imagínense lo que puede pasar una semana, ya definitivamente se nos saldría la piel. Entonces la condición de vapor es real y es mucho más peligroso el vapor interior que la humedad exterior. Nunca, nunca el vapor exterior va a entrar a la casa, porque la condición de temperatura Empuja. hace que tengas presión positiva al interior de la casa. Siempre es un globo inflado y lo deben sacar. Eso es lo único que les digo yo. Y no es como lo sabían antes, que uno hacía la misma casa en el norte del país, en la selva y en la sierra. No es igual, ya no es la monofórmula de hagamos la albañilería, cemento con agua, 2 palas de cemento, una arena y una cucharada de agua. No, ya no. Ahora esto es vestirse multicapa. ¿Ya? E igual como se visten ustedes, va a estar, miren para afuera el sol, y dicen, no, me van a poner una polerita o un algo, y se van sacando las capas de acuerdo a cómo va el clima. Esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Eh, por tanto, no están todas las soluciones van a depender de cada una de las obras en las cuales ustedes estén. ¿Ya? Y eso hay que hacer ese análisis específicamente. Si se quieren aprender una receta, este no es el lugar. ¿Ah?
No, es la comparativa. Sí, dale. Hay que hacer ese análisis y esa preocupación para que sus casas tengan el éxito definitivo. Porque la ganada es que las casas van a durar mucho, la cuenta de luz, de gas y de mantenerse confortable en el interior va a ser tremendamente positivo. ¿Ah? El cambio de sistema es innegable. Fíjate, a mí me tocó estar trabajando con gente de una empresa Tec Verde en Brasil, ¿ah? Que hacen edificios de 4 y 5 pisos, búsquenlo en internet, Tec Verde. ¿Ya? Y ellos se dedicaron, hicieron una encuesta activa a más de 2.000 usuarios, un departamento de 50 metros cuadrados. ¿Ya? Y lo que más recalcaba la gente es que les encantaba que la casa fuera seca, que tenían hijos que tenían problemas de asma o de bronquitis y que en estas casas se les había pasado. ¿Ah? O sea, hay una condición de migración de vapor que necesariamente debe ser mejor. ¿Ah? Oye, para concluir, la El Protec. última, más que el Protec es la protección. ¿Ah? Eso. ¿Cómo y por qué decimos que tiene protección? ¿Ya? Nosotros no nos gustan los ensayos de laboratorio en chicos. ¿Ya? Ah, ¿logran ver Sí, ahora? sí, Ya. perfecto. Mira, esta es una prueba de campo. ¿Por qué es una prueba de campo? Este es nuestro campo de prueba en Hilo, Hawái, donde dejamos muestras de OSB y de madera por más de 20 años, probándolo contra la termita formosa, ¿ya? Que es una de las termitas más, la termita subterránea. ¿Ya? Estas probetas de acá están después de un año de exposición, es un testigo que hace que muestra que el termitero sigue activo. Después de un año de exposición está así. Y el OSB, después de 7 años, está así. ¿Ya? Estos son el control de plaga. Y la anterior es que nosotros diseñamos una probeta, también la dejamos puesta, esto es una probeta que asume que hay una unión y nosotros vemos que existe un grado de exposición y sale algo de hongo blanco en los tableros probados. De nuevo, Hilo Hawái tiene 9.000 milímetros de lluvia anuales, ¿ya? Y una humedad sobre el 90%. Entonces lo dejamos expuesto durante varios años, ¿ya? Y con suerte le sale hongo blanco, que es un hongo manchador, pero a los que no están protegidos les sale el hongo amarillo, que es un hongo pudridor. Entonces, el test que nosotros hacemos para hacer estos cambios son de larga data. ¿Ah? No quiere decir que nuestro tablero tenga o no tenga la propiedad. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es a largo plazo darle durabilidad al tablero. ¿Ya? Yo sé que los vendo yo y suena feo que lo diga, pero les recomiendo usar Protec. ¿No? Bueno, parte de la charla esta ¿Ya? también tiene que ver con que estamos subiendo los estándares de los paneles SIP en Argentina. Ya hicimos el ingreso del RAP como un panel posible para utilizar. Repito, posiblemente el RAP sea súper necesario en algunos lados, pero en otros lados muy secos, capaz que no tanto. Pero sobre todo sí estamos en estos momentos con Luciana Pacific yendo para que el piso del panel SIP con el OSB de base para los paneles SIP de Tao sea el Protec, con lo cual un poco la idea era hacer esta introducción aparte del mundo de Tao y aparte de la gente que está en el curso de Tao Academy, como para que se entienda la necesidad de ir escalando en las calidades del producto para llevarlo a el mejor desempeño de un envolvente, y subir los estándares hace que, como dijo Álvaro recién, la media vaya subiendo, entonces ya no tengamos que tener tantas precauciones para un lado y para el otro en algunas circunstancias.
con un USB Protect, con una barrera wrap, en todo caso, en algunas circunstancias, y con la cámara de aire exterior antes del revestimiento, tenemos como 3 tildes donde ya digamos, el piso de calidad de ese muro que vamos a tener ya tiene una robustez importante para garantizar durabilidad, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna consulta, Álvaro? Así también lo liberamos, que tiene ahí, lo llamó el de las estrellas del hombro. Big Banana. Ahí yo vi que Romina había levantado la mano, no sé si hay alguien con alguna pregunta para hacer. Hola Guille, perdón. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, Romina. Cuando hablaban justamente de este panel, el RAP, recuerdo que cuando Guille me estaba comentando que se estaba empezando a implementar en el sistema constructivo, todavía estaba en proceso de investigación el tema de las juntas, el tema de cómo sellar y evitar que a través de esas juntas pueda llegar a haber filtraciones a futuro. Ahí estaba viendo en la presentación que hay unas cintas que no sé si vienen incluidas con este panel o son, la pregunta sería, bueno, si están, porque a veces trabajamos con las cintas de Rotoblas de otras marcas, si esta es una marca específica de LP. No, son igual que la juguete de la Barbie. Se venden por separado. Ah, perfecto, perfecto. No, Inclusive hay pinturas, claro, que no hace falta que sea cinta, uno puede pintar esas uniones con una continuidad de productos tipo la Enduris, de Bechem o alguna de esas, que nos permite darle una continuidad porque no se olviden que a veces tenemos en el panel SIP, tenemos esquinas que no son como las esquinas que si fuera la unión normal en el wood frame o en el steel frame. Hay una esquina donde uno va a ver el canto del panel con una tabla. Entonces, en estos lugares no hay una cinta hay cintas, pero claro, son cintas muy anchas. Entonces, posiblemente en estos lugares con una pintura que dé la continuidad del producto. Inclusive el EP tiene algunas, no las tiene todavía sí. acá en la zona, pero tiene unas pinturas de ese tipo. En general, Romina, y a todos, a nosotros no nos gusta vincular o obligar las soluciones a nuestras líneas de producto. Buscamos soluciones abiertas, ¿ya?, a las diferentes disposiciones o posibilidades que tienen en terreno, ¿ya? Nosotros tenemos algunas, ¿ya? De hecho, nosotros desarrollamos con 3M la solución de la cinta, ¿ya? Y nos dimos cuenta que la cinta no tenía ninguna importancia, ¿no? Desde el punto de vista de permeabilidad, y no cambiaba, no movía la aguja en el punto de vista de la permeabilidad al vapor de agua, pero sí lo hacía en el punto de la impermeabilidad al agua, ¿ya? Por tanto, probamos y todas las pinturas o aplicaciones superficiales son válidas. La parte más difícil, ¿ya?, es de que se adhiera eternamente a la superficie, ¿ya? O sea, no podemos poner una cinta, podría ser súper burdo en el ejemplo, pero no podemos poner un scotch, créeme, porque no se va a pegar a lo largo del tiempo, ¿ya? La línea de adhesivo que tenemos que usar es de alta capacidad. Las membranas de Rotoblat son espectaculares para eso. Nosotros desarrollamos una 3M, yo estoy desarrollando ahora una nueva con otra empresa. Nosotros acá tenemos una pintura que se llama Liquid Rubber, que básicamente es un acrílico que se podría llamar que un calzón de goma pintable, ¿no?, que uno lo aplica en capas de 3 milímetros y tiene 900% de elasticidad, ¿ya? Es increíble. Dame un segundo, voy a ver si tengo aquí una muestra. Aunque no andaba preparado, no, esta es rígida. Acá. Mira. Esta es una lámina de pintura, ¿eh? Es una goma. En este momento ya está congelada aquí, está rígida, pero si ustedes la miran, no. ¿Eh?
lleva una lámina de pintura. ¿Ah? Entonces, buscar cosas de este tipo son las que van a ayudar mucho en Argentina. ¿Ah? Nosotros al corto plazo lo que queremos hacer es mandar hacia allá, pero... ¿ah? ¿Ya? Sí, nosotros acá, Álvaro, encontramos la pintura, la Enduris, de Beschemo o de General Electric, que es realmente súper buena, sobre todo porque, primero que tiene un rango de aplicación de creo que menos 37 grados, o sea, la podés poner tanto casi en situaciones congeladas y vas a tener... Y claro, y absolutamente mojada. Claro. Y lo que tiene de espectacular puntualmente esa pintura, también se puede pintar con adiabático, con airless o con máquinas de aplicación, pero también lo que tiene muy bueno es la protección UV. Entonces, si la obra está desnuda, entre comillas, un montón de tiempo, el producto tiene esa protección. Con las cintas, más allá de, como dice Álvaro, que las rotolas son muy buenas, etcétera, a veces pasa que los rayos ultravioleta matan todo, ¿no? Entonces le meten un poco de sol fuerte y esas cintas empiezan como a achicharrarse y a comportarse de manera diferente. Entonces, la verdad que con la pintura Enduris hemos encontrado una solución muy interesante y la estamos poniendo dentro del kit de paneles como parte del kit que enviamos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Marian, ahí levantaste la mano. Sí, yo quería consultar si hay que tener algún tipo de cuidado a la hora del prensado del panel SIP en sí. Porque la lógica de prensado, digo, se van apilando y va a quedar esta cara apoyada a un USB. No se marca, no hay que tener nada. Está bien diseñado el tablero, Mariano. Está hecho para que lo traten mal. ¿Ah? Bien. Ahora, en general, lo que se le coloca arriba, dame un segundito. Sí, inclusive, María, nosotros hemos hecho pruebas con fuego, inclusive, y la verdad que el comportamiento del tablero es espectacular. Eso que te está mostrando es lo que se le pega al USB. Mirá. Ahí va. Nosotros partimos, les conté que hacíamos una torta, ¿cierto? Y a esta torta, la última capa es este papel. ¿Ah? Voy a romper los pedacitos. ¿Ah? Es una capa de fenol, ¿ya? En una densidad determinada y que cuando lo someto a calor y a presión se funde sobre el USB. Entonces, primero que nada, se adhiere 100%. Segundo, tiene continuidad completa. Y tercero, acepta cualquier tipo de arañón. Y lo que tiene la pintura Enduris, que le decía recién, es que en el caso de los clavos de la quebradora neumática, o en caso de alguna situación donde quede alguna marca o algo por el estilo, la pintura repara esos pedacitos, y como dijo Álvaro, el 85-90% del tablero está con esa permeabilidad pareja para que ese flujo de vapor mueva sin ningún tipo de problema. Si hay algún lugar puntual que en todo caso tiene algún otro tipo de rigidez a ese flujo, es muy poquito el porcentaje dentro de la totalidad del tablero. Así es. Bien. Bueno, lo liberamos a don Álvaro, agradeciéndole, como siempre. Un abrazo grande, don Álvaro. Chao, chao. Suerte a todos. Bueno, ahí estaba don Álvaro Rojas, que la verdad que siempre lo tenemos a disposición para lo que necesitemos. La idea de esta charla era empezar a entender la dinámica de cómo trabaja el OSB. La semana que viene vamos a tener otra charla similar con gente de Fisher, charlando un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con fijaciones, que me parece muy importante que lo tengan en cuenta, no fijaciones de panel, vinculaciones de panel, sino que estructura con panel, que es un poco la deuda pendiente que tenemos en la mayoría de los cursos, porque resuelto está la parte de vinculaciones entre paneles, que van con el kit, pero muchas veces distintos de ustedes tienen madera maciza, madera multilaminada, vigas y joint,
van teniendo distintas necesidades de vinculación de estructura, o a estructura metálica inclusive. Entonces la idea es tener una charla con el equipo de Fisher de ese tipo de vinculaciones. Y después finalmente nos queda otra, tenemos que ver cómo nos agarran las vacaciones de invierno a eso, con la gente de Beschem, que nos va a contar un poco del Enduris, que es este producto que les contaba recién, que estamos incluyendo en el kit de paneles. Así que bueno, la reunión de hoy va a quedar grabada para que la puedan revisar, rever. Inclusive tenemos la inteligencia artificial, y Taomi nos ayuda a tener resúmenes bastante interesantes de lo que vamos haciendo. Así que lunes que viene, después les confirmamos a través de Yamile y del equipo el horario de la charla con Fisher, y la tercera charla con la gente de Beschem, que les vamos a confirmar día y horario. Seguimos subiendo videos, ahí lo perdí a Ale, que estaba por acá, estaba por subir las charlas que tuvimos con distintos actores en Fitecma, que van a ser exclusivas del curso 18, así que las vamos a tener en breve en el curso cargadas para que las puedan ver. Buena tarde, un abrazo para todos, cualquier cosa a disposición, nos seguimos comunicando, lo que necesiten nos escriben, y vamos tratando de cambiar la forma que se construye en Argentina, de a poquito, sin apuro, sin ansiedades, porque el camino es largo. Un saludo para todos, buena tarde. Chao, Guille, gracias por todo. Gracias. Saludos, gracias. Chao, chao, gracias.